Esta es la opción B de propuesta de análisis sintáctico en la EBAU de 2020 en Castilla y León. Vamos a ver cómo se analizaría. Dice, la realidad que en tiempos fue temática se ha tornado monotemática por obra y gracia de la globalización. Vamos a buscar núcleos de predicado como hacemos siempre. Y aquí tenemos fue y por otro lado se ha tornado. Es decir, lo que tenemos es una oración compleja que era lo esperable. Ahora nos toca decidir quién de los dos verbos es el que va a convertirse en el núcleo del elemento principal, de la oración principal. Si te das cuenta, hay una parte que es esta que acaba de desaparecer que no es necesaria para la oración. La oración sigue funcionando sin ningún problema. La realidad se ha tornado monotemática por obra y gracia de la globalización. Porque en realidad esto es un elemento que enseguida veremos que no es más que una forma de adjetivar al núcleo del sujeto. Entonces aquí el núcleo fundamental de la oración es se ha tornado. Se ha convertido, es la misma idea. Le buscamos, ya sabéis, por concordancias el núcleo del predicado, la realidad se ha tornado, si hubiesen sido las realidades se han tornado. Ese será el sintagma nominal que funciona como sujeto, cuyo núcleo será realidad. Y todo lo que nos sobra será el sintagma verbal que funciona como predicado, dado que no tenemos por aquí ningún elemento extraoracional. Dentro del sujeto tenemos dos elementos acompañantes que van acompañando al núcleo. Por un lado un determinante la y por el otro el elemento que antes eliminábamos, que va a ser toda una proposición subordinada adjetiva de relativo explicativa. Con eso nos meteremos después, vamos a dejarlo un momentito apartado y ya lo analizaremos con calma. Vámonos al predicado y ahí vamos a encontrarnos en primer lugar su núcleo. Marcamos todo junto como el núcleo del predicado y el predicado lleva dos complementos. Por un lado, monotemática y por otro lado, por obra y gracia de la globalización. Monotemática es un adjetivo y va formando por tanto un sintagma adjetival que funciona como complemento predicativo. Se va refiriendo al verbo predicativo por un lado y por otro lado al sujeto, a la realidad. La realidad se ha tornado monotemática. Si hubiese sido el asunto, se ha tornado monotemático o las realidades se han tornado monotemáticas. Es por lo tanto un complemento predicativo que podemos considerar subjetivo de sujeto, va complementando al sujeto. Y por otro lado tenemos este, por obra y gracia de la globalización, que será el complemento circunstancial de causa del verbo tornar. Ese, por obra y gracia de la globalización, sería lo mismo que si dijéramos debido a la globalización o por causa de la globalización. Entonces, todo ese bloque, que es un elemento compacto que no tenemos que analizar en su interior, todo ese funcionaría como el enlace. Y lo que nos quedaría sería el sintagma nominal que funciona como término. En su interior llevaría un determinante y un núcleo. Tendríamos, por lo tanto, ya todo lo que es la gran oración, la oración principal o la proposición principal, que sería una enunciativa afirmativa, predicativa, el verbo tornarse es un verbo predicativo que no lleva nunca atributos, es activa, con un sujeto realizando la acción del verbo, e intransitiva porque vemos que no tiene complemento directo. Ahora nos vamos a centrar en esta casilla, en la verde, en esta subordinada adjetiva. Fíjate en que va calificando a realidad por medio de un elemento relativo que es ese que vamos a tener por ahí y tiene como núcleo fue. Fíjate que va aislada entre comas, es una información añadida, no necesaria. De hecho, ya vimos antes que podíamos prescindir de ella sin gran problema, por eso decimos que es explicativa. Va presentada por medio de esta palabra que es un nexo relativo, por eso hemos dicho que es una subordinada de relativo, ese nexo que en realidad está sustituyendo al antecedente realidad. Es decir, hace lo mismo que la palabra realidad o que el grupo la realidad haría en esta proposición. La realidad en tiempos fue temática. Te das cuenta de que asumiría la función de sujeto de la oración. Entonces, vamos por partes, porque estos nexos relativos siempre cumplen una doble función. Por un lado, introducen la subordinada, funcionan por tanto como nexos, ese es el primer análisis, y en segundo lugar son sintagmas nominales, que en este caso ya hemos comprobado que funcionaba como sujeto. Lo que no es sujeto es el predicado, que tiene por núcleo fue, del verbo ser. Y fíjate que lleva añadida temática, que es un adjetivo, un sintagma adjetival, que es la cualidad que yo le voy asignando, que yo le voy atribuyendo a la realidad. Va en femenino, concordando con la realidad, porque puede hacerlo. Es un atributo, es el atributo de esta proposición.
y ya nos quedaría solamente este en tiempos, que es un sintagma preposicional. En realidad esta es una expresión hecha, en tiempos. Funcionaría como complemento circunstancial de tiempo, no sería necesario analizarla en su interior, pero bueno, podemos marcarlo para mayor seguridad con su enlace y su sintagma nominal término, que no tiene mayor problema. Esta proposición que acabamos de encontrar y que acabamos de analizar, la actitud que tiene el hablante es enunciativa afirmativa, es decir, es meramente informativa, y ya hemos comprobado que es atributiva, sirve para atribuirle la cualidad temática al sujeto, al núcleo del sujeto, realidad. Ahí la tienes analizada, este es el juego que te tenía que dar.